Les saluda la pastor Jenori Bolanos desde nuestra iglesia Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo, localizada en la 1332 de North Avenue en Bridgeport, Connecticut. Si al final de esta predicación desea llamarnos, comentar o un CD, con muchísimo gusto lo enviamos de gratis a cualquier parte del mundo. Puede llamarnos al 203-216-3801. El tema que traigo para hoy es para ayudarte, a tú que nos vas a escuchar o nos vas a mirar a través de las redes sociales o en la televisión, es acerca de cómo creerle uno a Dios mejor y cómo fructificar en lo que vamos a llamar adquirir la fe. Fe es un tema, la corta palabra que tiene el fundamento más grande de la vida espiritual. Es un tema que se predica mucho, pero muchos lo mal predican porque les conviene vivir de la fe de otros. Y exigen que las almas aprendan a tener fe para multiplicar ellos en sus trabajos, para que el líder viva mejor que ellos. Fe es predicada de líderes muchas veces para que les indique a las almas en obras de hombres cómo recibir los milagros de Dios, según el hombre, no de acuerdo a Dios. Los líderes religiosos que te mandan a ayunar y hacer obras. Pero quisiera hablar de lo que es adquirir. La palabra adquirir quiere decir comprar o ganar. Observa lo que dice, comprar o ganar. Pero qué curioso que la gracia no se vende. ¿Y qué quiere decir esto? Quisiera primero que todo ir a Salmos 74:2. Y vamos a hablar de algo muy interesante. El salmista escribe: acuérdate de tu congregación. No dice pueblo, no dice linaje. Estamos hablando del salmista bajo la ley escribiendo gracia. Y me llama la atención porque él comienza diciendo: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste, y observa, desde tiempos, ¿cómo? Antiguos. El salmista escribe a Dios una realidad, que cuidara de los cristianos. Y usted dirá, ¿pero dónde dice ahí cristiano? Si estamos en el Antiguo Testamento, es bien sencillo. La que adquiriste desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo tú eres hijo de Dios adquirido? Desde antes de que fuese formado. ¿Desde cuándo nosotros venimos a ser parte de una congregación? No fue el día que entraste a una iglesia de 4 paredes. No fue el día que escribiste tu nombre en una hoja de membresía. No. Fue el día en que Cristo le dijo al Padre: él o ella será mi hijo y será parte de mi iglesia, la que te presentaré al final de los tiempos. Cuidaré del alma. Nacerá 2000 años después de que yo vaya a la tierra, pero será mía. Es parte de mi congregación desde tiempos antiguos. La que redimiste, y observa, para hacerla la tribu de tu herencia. El pueblo de Israel no fue redimido. El pueblo de Israel vivió bajo la ley de Moisés. El pueblo de Israel no se llamó congregación. Tampoco fue adquirido desde los antiguos tiempos, porque pasó 400 y restos años después de que Dios habló con Abraham, que era gentil, para formar el pueblo. ¿Se da cuenta? Como ahí dice de la congregación que adquiriste. La que redimiste para hacer la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado. Hermano, tú y yo somos parte de esta congregación. Tú y yo somos parte del pueblo que fue redimido desde que el Hijo, en la esencia, allá en el reino con el Padre, recibiendo la gloria, le dijo: Padre, si vas a formar seres humanos, yo voy por ellos. Padre,
si ellos son culpables contra ti, yo soy su abogado. Padre, si necesita ir, yo iré. Yo estaré limitado a la esencia como el hombre, pero soy tu naturaleza. Iré por ellos. Pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, de donde saqué este tema. Hebreos 12:2. Hablamos de que adquirir es comprar o ganar. Cristo, ¿te compró a ti o ganaste tú a Él? Él compró con un precio muy caro. ¿Puedes tú comprar la salvación? No. Ni con oro ni con plata. Con una palabra muy fácil: creer y fe. Sin embargo, nosotros no merecíamos tal recompensa, pero por amor a ti y a mí, Jesucristo dijo: yo iré. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie más te va a dar a ti fe ni nada. Dice el autor y consumador. ¿Qué es autor? Si usted hace un libro, usted es el dueño de lo que está escrito en ese libro. Y si yo utilizo lo que está escrito en ese libro, yo no puedo decir que yo lo hice. Él es el autor de la fe. Y Él no solamente es el autor, o sea, el que causa en nosotros la fe, sino que Él la consumió, la llevó a la cruz del Calvario y la selló exclusivamente para ti y para mí. Y dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerarlo a Él, para que tú no andes con que estoy deprimida. Considerar a Él todo lo que pasó por los pecadores, siendo Él el perfecto, para que tú no estés diciendo: Dios no me ama. Considerarlo a Él, que dejó su trono vacío por venir a padecer lo que tú y yo no hemos padecido, y todavía nos quejamos. Es que Dios no me contesta. ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios permitió que eso me pase? ¿Y quién eres tú? ¿Eres el niño bonito o qué? El único perfecto era su hijo, el que estaba con él. Y si a su hijo el perfecto le permitió que se entregase por ti y por mí, ¿por qué nosotros nos creemos mejor que Jesús? Porque quisiera que lo veamos cómo fue escrito en el griego original. Porque a la hora de que Reina Valera hicieron una gramática de la palabra. Porque al dejar ciertas palabras más y quitarle otras que tenían poder, han hecho que las religiones abusen de la palabra fe. Y dice en el original griego: fijando la mirada en el de la fe, autor y consumador, Jesús, quien frente al puesto delante de el gozo soportó la cruz. Cristo sabía lo que en Jesús iba a padecer, pero su gozo de saber que había un pueblo redimido para presentarle al Padre rebasó en él el dolor que venía a pasar. Y dice: de el gozo soportó la cruz, la ignominia. Esta palabra quiere decir lo siguiente: es una palabra que viene del latín ignominia y hace referencia a la afrenta pública. La etimología del término está relacionado a ignomin, sin nombre, ya que es
el efecto que causan las acciones deshonrosas que se conocen como ignominias. En otras palabras, Él sufrió por causa de lo que tú has hecho en tu pecado y el mío. Por mis pecados, por mis faltas, Él sufrió el ir a la cruz, porque sabía que era lo único que nos podía sacar de aquel mundo pecador. Él sufrió todo esto. Y continúa diciendo, despreciando. Él despreció su trono. Por un tiempo, Él despreció aún el hecho de ser Él el Hijo de Dios, su título. Él despreció el ser el mejor, el perfecto, por hacerte a ti mejor delante de la vista del Padre. Él despreció, a Él no le interesó que lo escupieran, que le llamaran falso, que le dieran muchas cosas. A nada le importó. Porque Él sabía que era el único que podía causarle el gozo al Padre de un pueblo redimido. Él era el único que podía, como leímos en el Salmo 74:2, formar la congregación que fuese de tiempos antiguos, que Él redimiese para hacerla una tribu especial. Por ese gozo, Él despreció todo lo que a Él le llamaban. A la diestra del trono de Dios se ha sentado. El 3. Pues considerad bien al que tal ha soportado por parte de los pecadores contra Él mismo contradicción, para que no os agobie el cansancio en las almas de nosotros desfalleciendo. En otras palabras, miremos a aquel que todo lo padeció. ¿Te sientes triste? ¿Y por qué? ¿Te dejó la mujer? Que te deje. ¿Te dejó el hombre? Que te deje. Porque si él o ella iba a ser la piedra de tropiezo para tu salvación, mejor sal corriendo lejos. Si él o ella no está contigo a caminar en los pasos de Cristo, déjalo botado. No vale la pena. No importa lo más material que te dé, no importa el apellido, no importa la residencia, no importa nada. Lo que interesa es que aquel que nos amó tanto despreció todo para que tú no seas más despreciado. Y lo digo a menudo, hay cantidad de relaciones que son obsesivas y enfermizas, egoístas y dañinas. Y cuando uno de los dos comienza a buscar del Señor de corazón, muchas veces el otro empieza a perturbar. Y empieza a poner problemas. Y empieza a amenazar. Déjalo. Porque aquel que padeció por ti tiene los brazos abiertos por ti. Amén. Déjalo, que al fin y al cabo él o ella te va a dar vuelta como quiera. Hay muchos que ponen excusas, pero si te sigues yendo para la iglesia, me busco otra, pues ven, búscate otra. No es que va a buscar, es que ya la tiene. No engaña a nadie, es que ya la tiene. Oh, es que tú me abandonas. Mentiras, él abandonó hace rato el hogar en pensamiento y en sentimiento. Ya tiene otra, no se acomode, no se preocupe. Si tuviera sabiduría del Señor, si hay alguna mujer que me está escuchando, o algún varón que le busca a Dios y sabe, si tú te sientas con el Espíritu Santo, Él te va a mostrar lo que te estoy diciendo ahora mismo. Él te revelará en tu vida. Pero nosotros nos ponemos a pensar lo que el mundo nos hace. Ay, que si aquí, que si allá. Y dice que solamente uno es el de la fe. Tú no adquieres cantidad de fe con horas de ayuno. No, lo que puedes es perder peso. Y un dolor de cabeza bien fuerte. Y después un mal humor que nadie te soporta. Dice que el de la fe es el Hijo de Dios. ¿Cómo se adquiere la fe que tiene del Hijo de Dios? Proverbios 4:5 aconsejó Salomón lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia
Dos cosas importantísimas para entender la fe. Y te dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, le dijo el consejo. ¿Sabe por qué? Lo primero que dice es, adquiere sabiduría, porque el sabio es el que busca lo que le conviene para la vida eterna. Hoy muchos decidieron no ir a la iglesia. Algunos no pudieron llegar porque están enfermos, otros porque están trabajando. Pero muchos dijeron, no quiero ir a la iglesia, el día está muy lindo, me voy para la playa, me voy para acá, perfecto. ¿Y si suena la trompeta? ¿Y si Dios decide hoy tocar la trompeta? ¿Qué va a pasar? Observa. Dice lo siguiente, ¿cómo nosotros adquirimos fe? Mira bien. Adquiriendo y creyéndole a aquel Salvador de nuestras vidas que pagó el precio mucho antes de que tú nacieses. O sea, ¿qué se debe de dar algo a cambio para tenerla? Que alguien me diga que has pagado tú por la salvación. Has dejado un saco de pecado allá afuera. Has dejado un bar que te estaba robando el dinero de tu familia. No has podido avanzar en tus planes porque tú mismo buscas la piedra de tropiezo, el bar, los cigarrillos o las mujeres, mientras que tu familia está esperando el plan de avanzar y de prosperar. Tus hijos irán a la universidad. Tu esposa necesita una casa estable donde vivir. Tus años no son los mismos de juventud. Nos estamos envejeciendo. Y vas a morir rentando, alquilando de un sitio a otro. En el momento en que tenemos la oportunidad económica de avanzar, ahí somos sabios y adquirimos inteligencia. Pero es doble cuando venimos a buscar los caminos del Señor. Creer. Ahora la palabra fe. Ahora vamos a ir al fundamento de lo que es fe. Creer en lo que no se ve. Pero muchos no saben eso. ¿Por qué Dios no me contesta ya? Porque no es el tiempo que Dios te va a contestar y depende de la oración. Depende de la oración. Porque debemos de buscar sabiduría e inteligencia para orarle a Dios. Creer lo que no se ve. Dar gracias a Dios por lo que no hemos recibido. Tener la convicción de que será hecho porque Dios lo ha dicho. Que aquel que le busca y le pide con fe y creyendo, Jesucristo lo dijo, todo el que le pide a mi Padre en mi nombre. Pero le voy a dar dos secretos grandes. Y no se me confunda. No se puede pedir en el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová es de los antiguos, y es del Antiguo Testamento, y es de los hebreos. Ahora, de Cristo para acá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo dijo, en mi nombre, tampoco se puede pedir en el nombre de Jesús. Porque el nombre de aquel joven, corporalmente llamado Jesús ante los hombres, era el Cristo de la gloria, el Hijo del Padre, el Eterno. De manera que cuando usted se va a estudiar, y yo sé que hay gente que ahora se está confundiendo, siéntese a estudiar con el Espíritu Santo y se dará cuenta de lo que estoy hablando. Pablo comienza escribiendo, oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, uno está enseñando que ya Dios no contesta si no es en el nombre de Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Él mismo lo está diciendo. Él mismo está diciendo, ya no es el nombre de Jehová, ahora es en mi nombre. El nombre de Jesucristo es el que tiene el poder. Aumenta la fe, porque Él es la fe, para que el Padre dé lo que tú necesitas. ¿Por qué no haremos más en el nombre de Jesús? Porque Jesús era el hombre. Pero como Jesús fue a la cruz, Cristo fue al centro del planeta, subió a la tumba, retomó el cuerpo de Jesús y se levantó y se fue con el Padre.
Y Pablo dice, ahora en ese nombre que es sobre todo nombre, en nuestro Señor Jesucristo, aquel Cristo de la gloria había consumado la hora de creer, y ahora es en el nombre de Jesucristo que es sobre todo nombre. Pero muchos piden el nombre de Jesús o a Jehová, pero no estamos analizando que el mismo Hijo enseña que ya el Padre acabó su trabajo. Cuando Él enseña en mi nombre, no en otro nombre. Pablo dice, no hay otro nombre dado a los hombres, porque Él fue el que dio la fe, el consumador de la fe. El Padre negara al Hijo, pero Él fue el que vino a ser el consumador de esta fe. Esta fe se produce como fundamento, nos da un conocimiento en quién es el Cristo, el Hijo de Dios. Al aceptarlo como Salvador personal, y se nos entrega por el poder de la eternidad y para sostenernos mientras estemos trabajando y viviendo en esta tierra. Por eso en Proverbios 2, del 3 al 7, Salomón escribió, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Pero recordemos algo, estos no son personas, no son oficinas, estos son sentimientos internos que nosotros necesitamos. Por eso aquí está diciendo, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderías el temor de Jehová. ¿Ves lo que dice? Ahí, si nosotros nos metemos internamente a buscar, si el corazón, el alma le dice al Espíritu Santo, yo quiero ser inteligente, yo quiero ser prudente, entonces comenzamos, recordemos que leímos anteriormente, buscar, adquirir sabiduría y adquiere inteligencia. Ahora aquí dice, si lo hiciéramos, conoceríamos el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es de aquí con el Espíritu Santo, no es de un instituto bíblico, no es de ningún pastor, es de tu vida interna y personal con Dios, porque aquí dice, si tú lo buscas, Él te lo dará, Él te enseñará, te hará inteligente, te hará sabio. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. En el capítulo 3, versículo del 13 al 14 nos dice, el 13 al 14. Bienaventurados el hombre que haya la sabiduría. No dice que haya una mujer bonita, ¿verdad que no? Ay, es que ese cuerpo de esa mujer, es que ese hombre es tan elegante, es que ese carro es tan bueno. No, dice el que haya la sabiduría, el que haya y que obtiene la inteligencia. Mira cómo recalca estas dos palabras. Aquí esos proverbios de Salomón son inteligencia. Él nos escribe cómo hacerlo, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y de sus frutos más que del oro fino. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú buscas la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios, aprenderás a orar con fe, a esperar con fe y a creerle a Dios con fe en el tiempo de Dios. Pero no solamente eso, dice que eso nos dará ganancias y nos dará frutos mejores que el oro fino, porque esos frutos son los que vamos a llevar al más allá, como iglesia, como congregación de Cristo. El corazón, si vamos al capítulo 15, versículo 14 de Proverbios, dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios, ¿qué dicen? Se alimenta de necedades. Es que yo no sé por qué Dios no me contesta. Eso es necedad.
No pierdas el tiempo con personas así. No pierdas el tiempo con personas que todo lo ven negativo todo el tiempo. Porque a mí, porque él, y usted quién se cree que es mejor que nadie. Es que yo qué hago, y a usted quién le ha dicho que las obras que usted hace son las que producen inteligencia y sabiduría. ¿Quién se lo ha dicho? Aquí no nos está diciendo que lo busquemos mejor que el oro y la plata. Si vamos al 23 de Proverbios, dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Y cuál sería la verdad para ti? Tu trabajo, tu dinero, tu cuenta de banco, tu carro, tu casa, tu familia, tu esposa, ¿quién sería o qué sería la verdad para ti? La salvación, el Espíritu Santo, la revelación de su palabra, Jesucristo como nuestro Salvador personal, nombre que es sobre todo nombre, creerle a Él, no ponernos a dudar, no hablar negativo, sino avanzar en lo positivo, dando frutos. Hemos dicho en otros estudios que entre más negativo tú seas, más te vas a enfermar. Te enfermas. La presión, esto y aquello, y lo otro, y uno se enferma y va para el hospital y los hijos siguen dando vueltas. Una madre se preocupa porque la naturaleza nosotros las madres, preocuparnos por los hijos, no es que no nos vamos a preocupar, pero muchas madres se pasan y que ya que eso, termina la madre en el hospital y el hijo va a seguir lo que está haciendo. Nada va a cambiar, llorará 2 o 3 días, pero una vez que la madre regresó al hogar va a seguir la misma cosa. Y el consejo de la madre con los hijos no avanza en ellos. Entonces, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son 3 cosas que no se pueden vender. ¿Cómo la compramos? Págalo con el corazón sucio y el pecado, la vida de pecado que tú tienes. Dáselo a Cristo y Él te da. Mira todo lo bonito que es conseguirlo en Él. ¿Ah? Le damos a Cristo el pecado en nuestras vidas y le pagamos, toma, por inteligencia, sabiduría y la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Vaciamos el corazón, el alma y la mente y entra el Maestro perfecto. Quitamos todo quebrado, como un apartamento cuando se nos quieren las cosas, limpiamos y botamos y entra todo nuevo, limpiecito, cristalizado aquello. Porque la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia se compran solamente con el Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo, y nos limpia de todo pecado. Eso es así, gloria a Dios. Por eso en 2 de Pedro 1:5 nos dice, del 5 al 6 nos dice, al 8, perdón. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a la fe, a vuestra fe, observa esto, y a mí me llama la atención porque he dicho muchas veces que muchos líderes religiosos viven la fe de los hermanos. No, añadir a mi fe, yo tengo que añadirle a mi fe, o sea, no estamos diciendo que hagamos más fe, sino que tengo que añadirle a mi salvación el querer. Porque si yo soy salva pero no quiero avanzar, ¿cómo el Espíritu Santo me va a enseñar a ser mejor? Añadir a vuestra fe virtud. ¿Sabe qué es virtud? Virtud es una especialidad para todo. Para escuchar al Espíritu Santo, para escuchar a los hermanos, para hablar con amor y mansedumbre, para regañar cuando hay que regañar, para gritar cuando hay que gritar, para reír cuando hay que reír, pero para consolar cuando hay que consolar. Esa virtud va acompañando a la salvación. Hay quienes dicen ser salvos y no tienen amor, no muestran la virtud, sino que te gritan, te maltratan, te humillan y dicen que son salvos. Pero dice que hay que añadirle virtud. Y una vez que tenemos la virtud con la fe, o sea, con Cristo, a esta virtud pongámosle conocimiento. Al conocimiento, y esas 2 palabras es un problema hoy en día. Porque nadie quiere aprender a que tenemos un dominio que no es propio. Nadie quiere entender que tenemos un dominio que es el del enemigo. Yo soy como soy, a mí nadie me cambia. Pero observa lo que dice aquí. Y me llama la atención porque dice, dominio, dice,
Una vez que tú tienes a Jesucristo, la virtud, a la virtud un conocimiento, y entonces cuando tengas el conocimiento, no dice quitar el dominio propio. Observa. Dice que hay que añadirle dominio propio, no el del hermano, no el de mi esposo, no el de mi esposa, propio. En otras palabras, el Espíritu Santo te va a entregar a ti un dominio propio sobre la carne, para que tú ya no estés diciendo, es que la carne es débil, la carne me falló.